A ver, estamos ya en línea con Lucho Benavente, gerente general y director de Vox Populi, que es una empresa que también hace estudios de mercado y encuestas. En este caso, en la campaña actual, está haciendo solamente encuestas directas y privadas que no se hacen públicas, porque son a pedido de empresas o instituciones. No necesariamente digo partidos políticos, porque sabemos que ahorita hay dos en brega, que es el partido, entre comillas, el de Keiko y el otro, el del señor Terrones, para que nos comente su impresión profesional y estadística de los últimos resultados de las encuestas que hasta el momento se han hecho públicas. Ipsos Apoyo tiene una diferencia de 3% y tiene una metodología. El Instituto de Estudios Peruanos tiene otra metodología, tiene 5% de diferencia. En el primer caso es un simulacro de voto, en el segundo caso es llamadas por teléfono. Y también entiendo con simulacro está CPI, que tiene 2 puntos de diferencia entre los 34.4 de Pedro Castillo y los 32.6 de Keiko, solo que con menos 2.8 en teoría hay un empate técnico y estadístico. Le ruego paciencia y buen humor a Lucho Benavente para luego de los buenos días nos comente sus impresiones de la situación actual. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip. Bueno, qué gusto de compartir en tu programa. Bienvenido a tu programa y a tu radio. A ver, Lucho, como todo el mundo te tiene que estar preguntando, ¿qué cosa crees que pasa? ¿Qué cosa crees que va a pasar? ¿Keiko lo va a voltear? Vayamos de atrás para adelante. Las metodologías y por qué las diferencias entre las encuestadoras. A ver, la metodología es clave, ¿no? La encuesta telefónica en general en el Perú no es aceptada por la comunidad científica para fines de estudios políticos electorales. Para otros fines sí. Si supongamos yo quisiera hacer un estudio para una marca de zapatillas, no habría ningún problema, porque estoy yendo a un electorado urbano, que el 100% tiene teléfono y puedo tener bases de datos apropiadas para esto, ¿no? Pero para un estudio que está dirigido a 24 millones y medio de votantes en el Perú, cuyo universo es ese, o por lo menos una buena parte de las regiones donde están esos votantes, donde hay 20% del voto rural, donde hay zonas de muy difícil acceso, donde no llega el teléfono, etcétera, por un lado. Y por otro lado, con el teléfono es muy complicado determinar las cuotas de sexo y edad, y también determinar el nivel socioeconómico, porque la metodología que usamos en Perú para el nivel socioeconómico es un conjunto de 7 preguntas, varias de ellas tienen subpreguntas, en realidad son como 15 preguntas, incluidas las subpreguntas, y muchas de ellas no son literalmente preguntas, simplemente en el cuestionario figuran como preguntas, pero las responde el encuestador por observación, ¿no? Uno observa el tipo de piso, el tipo de pared, etcétera, todo va dando una puntuación. Hay preguntas como si tiene seguro, qué tipo de seguro tiene, la educación, etcétera. Un conjunto de preguntas, cada pregunta da una puntuación, al final sumamos la cantidad de puntos y por rangos se establece. Estas personas son el segmento A, estos B, estos C. Por teléfono, ¿cómo yo voy a observar el tipo de piso, el tipo de pared, algunas características de la vivienda que permiten determinar el nivel socioeconómico? Entonces, la encuesta telefónica para una sociedad tan dispareja, tan desigual como el Perú, no es recomendable para este tipo de estudios, ahí te interrumpo, Lucho, te interrumpo ahí porque tú has dado razones. Lo que pasa, Lucho, y acá no pretendo ponerte a ti palabras en la boca, ¿no? Pero el gran problema es que cuando inicia esto, o sea, iniciamos este tema pandémico y tal, se hacían encuestas por WhatsApp. Inclusive habían empresas que te daban algún tipo de regalito o incentivo por contestar la encuesta. Entonces, eso es lo que ha terminado tergiversando en la opinión pública ya general la confianza o desconfianza en las encuestas. Porque si tú me has dado toda esta argumentación lógica con respecto al tema del teléfono, ya te imaginarás lo que es una encuesta por WhatsApp. Con eso, mil disculpas por la interrupción y prosigamos. Sí, ahí tal vez no fue la mejor decisión, eran condiciones de confinamiento estricto que hacía imposible el trabajo presencial.
durante unos meses, pero luego se flexibilizó y luego ya fue posible hacer encuestas presenciales desde hace muchos meses. Y bueno, digamos, la gran dificultad era que si estabas en una zona de seguridad extrema, pues el domingo había un confinamiento absoluto, pero tenías de lunes a sábado para hacer encuestas, ¿no? Ahora, las encuestas presenciales en general están coincidiendo, Philip, y yo les veo cierta consistencia, y si las cotejo con el análisis cualitativo, con la observación política, tiene lógica lo que estamos viendo, ¿no? Hay curvas en las encuestas desde la primera vuelta, toda la carrera de la segunda vuelta, 5 semanas que han transcurrido, se han hecho varias encuestas, algunas encuestadoras han llegado a 4 estudios, otras a 3, creo que más que una, se quedaron 2 estudios de las que están en el mercado y muestran básicamente lo mismo. Muestran a un Castillo estancado. Entonces, él tuvo el beneficio de una transferencia de votos que le hizo subir de 19 a 42 puntos. 1 o 2 puntos más menos con margen de error, él tiene un promedio de 42 puntos. Entonces, logró de los votantes que no votaron por él ni por Keiko en primera vuelta, 23 puntos porcentuales y subió de 19 a 42. Keiko está en 40 puntos, aproximadamente igual, más menos, intervalo de confianza, margen de error, 40 puntos. Subió 27 puntos, subió de 13 a 40, tuvo una mayor subida que Castillo. Eso lo podemos entender en que si ese 68% que no votó por ninguno de los dos, o le tiene un gran miedo al fujimorismo, o le tiene un gran miedo al comunismo, o le tiene un gran miedo al estatismo, o le tiene un gran miedo a esas dos cosas, entonces tenían que decidirse. Algunos se decidieron rápidamente. Ahora, quienes decidieron por Castillo son los mismos. Es increíblemente estable. En cambio, Keiko fue de menos a más. ¿Por qué? Porque evidentemente el riesgo del comunismo, del estatismo, imagínate, pues prohibir importaciones. Yo escucho eso y puedo pensar, caramba, este candidato puede crearle problemas a la economía del país, a la economía familiar, ese tipo de anuncios, de propuestas, ¿no? Y quienes tenían temor del fujimorismo, pues tenían que tomar una opción, aún quedan algunos sin decidir. Entonces, la campaña comienza, yo diría, con muchos errores de ambos lados, sin un gran trazo estratégico, etcétera, y continúan cometiendo graves errores, ¿no? Pero mucho mayores son los errores de Castillo, que no articula, que no tiene un plan serio, que escribe un plan en el jurado y después dice que su lucha es diferente de la persona que hizo ese plan y luego improvisa otro plan, convoca a un debate en Santa Mónica, no va, en fin, no se le ve muy firme, muy coherente, muy consistente y tiene grandes dificultades de oratoria política en la plaza pública, en las entrevistas de prensa, grandes contradicciones y errores básicos de 2 más 2, ¿no? O sea, no puedes confundir presupuesto de la República con PBI. Si lo confundes, es gravísimo para alguien que quiere ser presidente de la República, ¿no? Es que, lo que pasa es que muy probablemente este señor nunca haya leído el presupuesto, ni para serte sincero debe saber el tamaño del PBI. ¿A dónde voy? Porque no quiero ser peyorativo. Es que a lo que yo creo que los estrategas de campaña y el propio Castillo van, hace un voto puramente emocional, porque no hay mucho que pensar, la ligación evidente con Sendero Luminoso, el regreso a la economía estatista, como te digo, el cometer errores tan groseros como decir que no tiene plan y que está buscando y que le está pidiendo a la gente que se le junten y que ya mañana cuando vaya con el cardenal va a sacar un plan de gente que está... O sea, no hay mucha racionalidad. Entonces, una de las cosas que yo veo cuando tú me hablas del análisis cualitativo es que uno debe, al menos es mi punto de vista, entender la manera de sentir de la gente que está votando por él. Porque yo no creo que esa gente no se dé cuenta lo que está haciendo desde el punto de vista racional. Es que no tiene la razón en su voto, tiene la emoción.
es la protesta, es el estómago, es el hígado, es el odio a Keiko, el odio al sistema, el odio del pobre contra el rico, pero todo esto además, sazonado, si cabe el término culinario pero cruel, con una crisis económica feroz que ocultan los medios de comunicación, con los muertos. Lucho, tú eres testigo, por eso te he llamado, de excepción de que tanto en mi programa Combaters como con el apoyo de Vox Populi, hemos dicho hace más de un año que se están ocultando los muertos. Y ocultar el muerto, Lucho, es algo muy grave. Ocultar el muerto es ocultar el dolor familiar, la quiebra familiar, ocultar tu creencia sociopolítica cultural. ¿Me entiendes? Porque hay gente que cree, ¿no es cierto?, en determinado rito. Hay gente que cree que tú tienes que hacer determinado tema con el tema de los muertos. Cuando yo hablo de la política es, déjame la misa de cuerpo presente, entiendo que no puede hacer la misa del cuerpo presente, pero que no hay una política ni siquiera de la iglesia que ahora se mete en que puedas ir a la misa del mes de tu mamá. O sea, todo ese ninguneo y ese odio está ahí. Por eso la gente no se pone a pensar en todo lo que racionalmente tendría que hacer. No sé qué opinas al respecto. Sí, claro, no es una decisión racional, ¿no? Él, digamos que se ha apropiado del espacio de cambio y Keiko se ha quedado con el espacio de continuismo, ¿de acuerdo? Y ahí se dan las dinámicas de campaña y a él le beneficia eso, ¿no? Él iba caminando por la calle, imagínate que te vas caminando por la calle y te encuentras unos cuantos papeles envueltos, los recoges y son 20 billetes de $100. Eso es lo que le pasó electoralmente a Castillo. Él no hizo una campaña, no trazó nada, no dio un mensaje, nada, simplemente encontró esto. ¿Por qué? Porque había una excesiva insatisfacción popular, más grande que nunca, más que el año 89, cuando primero se elige a Belmont en Lima y que el 90 que se elige a un desconocido como Fujimori, en una situación extrema. Estábamos aquella vez con el terrorismo, con la crisis económica, con las migraciones, era un desastre en Perú. Ahora el desastre era peor y a eso súmale Odebrecht, etcétera, ¿no? Entonces él encarna ese malestar, él se mete por ahí, él encuentra ese espacio, ¿no? Ahora, y entramos a la segunda vuelta, a esta dinámica de campaña. Entonces sí tiene una lógica que Keiko haya crecido más y sobre todo en las últimas semanas ha manejado mucho mejor su campaña. Mira, yo creo que eso en un país tan machista como Perú, tan conservador, eso de que usted se corre, no se chupe, etcétera, tiene mucha fuerza en épocas en que la mujer está mucho más empoderada políticamente, a diferencia del pasado, donde la mujer no tenía ningún espacio en la participación política, ¿no? Lo del sábado ha sido un show, digamos, bien hecho emocionalmente. Eso, encuentro de dos hermanos, ha tenido un impacto bastante grande en un escenario a donde iba Keiko a encontrar a un Castillo que otra vez se estaba corriendo, ¿no? Entonces, eso está funcionando no para el que va a votar a favor de Keiko, que va a ver que ese hecho es favorable, está bien hecho para Keiko, y tampoco para quien va a votar por Castillo, que va a criticar lo que hace Keiko. Lo que ha tomado la decisión, todo lo que hagan sus candidatos va a estar bien o mal de acuerdo a la decisión que han tomado, ¿no? Pero hay un porcentaje alto. A ver, la encuesta de Ipsos pone un 15% de indecisos. En cambio, en la de CPI hay un porcentaje donde si comenzamos a sumar blanco, viciado, no sabe, no contesta, etcétera, 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 llegamos a más de 30%. Y ambas son correctas, sino que ambas están hechas con metodologías diferentes, ¿no? Entonces es un porcentaje muy alto. Yo podría decir, hay un rango de 15 a 30% de indecisos. Entonces, ¿cómo impactan esos hechos en ese 15 a 30%? Esa es la pregunta, me parece, ¿no? Y ese es el objeto del marketing político hoy, para conseguir esos votos, ¿no? A mí me parece que este fin de semana las cosas las manejó, digamos, más profesionalmente, con mayor eficiencia comunicativa, Keiko, con ese tema del sábado principalmente, y a la vez Castillo cometió el error otra vez de evadir un debate. Y por otro lado, su show no le salió tan bien como el show de Keiko, ¿no? Porque entonces tenía un nuevo plan, no presentó el plan y aparece nuevamente una improvisación de un plan cuando ya hay... Y otro tema, si supuestamente, mira, voy a hacer un supuesto, y reitero,
Acá yo muestro el mayor de mis respetos por la gente que está votando por uno y por otro, porque entiendo que en ambos casos los votos no son racionales, sino emocionales, y no quiero seguir con mi cháchara. Pero si el señor Castillo supuestamente tiene mucho voto de la gente pobre, y él se jacta de tener mucho DE y los emergentes, ¿cómo es que llevó tan poca gente a Gamarra en donde lo pifiaron? O sea, al margen de, como te digo, la puesta en escena del show, que el contenido tú lo pones, porque tú manejas el atril, tú manejas el micro y el megáfono y tu discurso. ¿Por qué no tiene movilización? ¿Por qué fue tan poca gente? Y lo hacen todavía para colmo, un espacio abierto. Porque por último, si tú querías convocar menos gente, tenías un Paraninfo, una calle chiquita. Eso desde el punto de vista de la reunión pública fue un fracaso evidente. Al margen, como te digo, del contenido que es más o menos repetitivo, no nueva constitución, no más pobres en un país de ricos, y que yo voy a ser así, yo no soy tan terruco y ella es la corrupta. ¿Por qué esa parte ha sido tan floja según tú? ¿Por qué llevó tan poca gente? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, que no tiene tanto respaldo, Lima de esa ajena, Lima no lo respalda, no tiene muchos seguidores en Lima, por un lado, y por otro lado también es la falta de experiencia, ¿no? Keiko y Fuerza Popular tienen mucha experiencia en esto. Ella anda hace 30 años metida en política, si no es más. Si yo cuento la época del padre, de rector de la agraria, donde para ser rector hay que hacer política institucional fuerte, más aún en una universidad nacional. Entonces ella tenía la política en casa desde que nació, ¿no? Junto con la leche que le daban de bebé, pues le daban política también. Entonces tiene mucha experiencia. Keiko, esta es su sexta campaña presidencial, 3 veces postulante, primera y segunda vuelta. Entonces, ahí yo creo que también está la experiencia en el manejo de todo, ¿no? De la movilización social, del discurso, del mensaje, del tono, en fin, ¿no? Creo que ella tiene esa mayor capacidad para hacer campaña en comparación que Castillo, que cae rápidamente en sus contradicciones y anda poniendo el mismo piedras sobre las cuales se tropieza. Otra cosa que a mí me parece un error, pero parece que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Es lo de la inercia, ¿no? Si el señor insiste en que él no quiere dar entrevistas, y lo dice, yo no quiero dar entrevistas porque me van a terruquear, yo no quiero dar entrevistas porque me van a poner en mi boca palabras que yo no he dicho, cosa que es un absurdo, porque si yo quisiera decir que Lucho Benavente es hincha de la Alianza, cuando tú eres hincha de la U, tú me paras de cabeza si yo digo, tú dijiste, ¿qué tal? Pero el señor, voy a poner un ejemplo sencillo, dijo que iba a cerrar el TC, que iba a cerrar Sutran, la ATU y la Defensoría. Lo dijo claramente, no lo dejó entender y lo dijo varias veces. Ahora sus asesores le han dicho que lo niegue. Pero eso en una entrevista normal, ¿no es cierto? En un entrevistador, no te estoy diciendo un entrevistador complicado como Bailey o como Beto Ortiz o de repente el fregado de Philip Butters. Un entrevistador normalito, mediocre si quieres, le saca lo que ha dicho hace 3 semanas y contradice todito. Para colmo dice, lo que dice el diario de Cerrón en el plano económico lo descarto de plano. Y el tema sanitario no lo pusimos porque lo hicimos antes de la pandemia, pero eso, antes de la pandemia, Lucho, es 1 año y medio. O sea, la gente, por eso repito, el tema emocional, qué tan importante va a ser. Es evidente, el peruano es vivo, es criollo, es sapo, es mosca, es avispado, es apeligrado. Es cualquier cosa el peruano menos lerdo ni bobo. El peruano no es así. ¿Tú crees que el nivel socioeconómico de IE, así todo, va a seguir votando por él sabiendo que es inconsistente y sabiendo que es improvisado? Sí, muchos de los que ya decidieron tienen su argumentación, ¿no? Que no corresponde a la lógica con que podemos mantener esa conversación o a una lógica política. Están hartos de todo y a ver cómo friego, pues friego votando por tal. Y eso me da una esperanza, en fin, ¿no? Creo que eso es materia de toda una conversación mucho más amplia, ¿no? Ahora, ¿por qué él evade a la prensa? ¿Por qué evade el debate? Creo que es por 2 cosas principalmente. Uno, porque es consciente que comete muchos errores. Por eso decía, él mismo se pone piedras sobre las cuales tropieza. Pero esas piedras no las encuentra en el camino
ni se las tira a un opositor, sino que él mismo con sus manitos las recoge del cerro, con sus manitos tremendos piedrones y los pone delante y plum, se pone a caminar ahí y se tropieza, ¿de acuerdo? Porque no tiene esa capacidad oratoria, esos recursos, confunde otra vez pues PBI con presupuesto de la República, 10% más 10% y le suma 2% de investigación y el resto de sectores, en fin, ¿no? Entonces, no es el tema de que lo van a tergiversar porque simplemente aclararía y por último, si le cambian lo que dice, puede demandar por injuria, calumnia, difamación al periodista que lo hace, ¿no? Es evidente que es eso, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también comete el error de no hablar, porque él actúa como que estuviera ganando ampliamente. No quiere debate. Pero eso es si tiene 50 puntos y tu adversario 20. ¿De acuerdo? Castañeda no hablaba. Pero tenía 50 puntos y en segundo lugar 14. Entonces no pasaba nada. Y aún así, Corpenfo subió 14 puntos, simplemente con 1 minuto y medio que estuvo frente a él y de vuelta, 3 minutos, 4 minutos y medio, eso fue todo, ¿no? Entonces, él está desperdiciando la opción de hablar, de tener seguridad, y no habla tan mal como él mismo cree, porque digamos, las expectativas sobre él en Chota eran muy bajas y estuvo mejor que las expectativas, entonces podría enfrentar a la prensa, pero no tiene seguridad de hablar a la prensa, ¿no? No tiene esa confianza que te da el conocimiento, el dominio de los temas, etcétera, ¿no? Porque él es un candidato bastante improvisado, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso es que evade las declaraciones, evade la palabra, ¿no? El tema, está poniéndose en mucho riesgo. El tema del debate, por dar un ejemplo, el tema del debate, todo el mundo sabe, porque eso no es un secreto, un misterio sin resolver, que se planteaban desde un principio 4 debates, 2 entre los 2 candidatos, Keiko y el señor, 1 entre el equipo técnico y el otro entre los vicepresidentes. Bueno, ellos le han dado largonas a todo, con todo tipo de excusas, y resulta que va a haber solamente un debate del equipo técnico, que tú no lo sabes a esta hora, porque en este momento son 10 de la mañana con 32, y tú que eres una persona informada, que te dedicas a esto, no sabes quiénes son su equipo técnico, ¿no es cierto? Te imaginarás mientras que hacen un equipo técnico para sentarse a sustentar que debatir, la improvisación es absoluta. Y de ahí está el caso de los otros debates. Sin embargo, él dice, yo no me corro al debate. O sea, ¿por qué él niega la realidad? Insisto en lo mismo, parezco recalcitrante, pero es tan seguro en el voto emocional. Pero el voto emocional también se puede quebrar a favor de él, si Keiko comete un error garrafal, o en contra de él. Por dar un ejemplo, el día de hoy es aniversario del inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso. El día de mañana comienza el juicio del señor Bermejo. El señor Bermejo es un recontra proterruco que ha purgado cana por terrorismo, que sigue siendo enjuiciado por eso, y tiene unas declaraciones horribles. O sea, él no cree que se pueda caer en buen romance. O sea, él no puede que de un momento a otro puede caer 5 o 6 puntos y se le acabó la campaña. Claro, porque, a ver, él tuvo 19%. Si tú sumas el voto de los candidatos de izquierda en las últimas elecciones, ha sido un promedio de 25%. Yo podría afirmar que la izquierda tiene un voto ideológico del 25%. Esa vez el voto subió en porcentaje, estuvo más o menos en 30%. Entonces yo puedo pensar que el 30%, de 30 puntos porcentuales de ese 42% que hoy lo respalda, es un voto ideológico. El otro 12% podría variar, o tal vez a mitad de ello. Entonces, no está actuando en relación a la posición que tiene actualmente, ¿no? O sea, digamos, si él tuviera un 40% de voto ideológico y un 56% de voto válido, un 50% de voto emitido, entonces, bueno, yo comprendo que guarde un poco más de silencio, que no quiera debates, porque está arriesgando mucho, ¿no? Él está actuando como un ganador que lleva mucha ventaja cuando en ese momento está empatando y tiene una adversaria con una tendencia que dice que muy probablemente lo puede sobrepasar pronto. Y ese es, además, un gran error. Error estratégico, error de campaña, ¿no? Y eso le va a pasar la factura.
Digo, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que normalmente pasa con los políticos es que se niegan a debatir, se niegan a dar notas y cuando lo necesitan ya se desesperan y comienzan a querer figurar. Entonces, una de las cosas que son evidentes que está pasando con el señor Castillo es que se corre, no de Keiko, de la prensa. Y yo no hablo por Philip Butters o por Willax, cosa que se podría entender porque somos en un canal pues, opositor al señor abiertamente, creo que el único, ¿no? Según lo que se puede ver, o al gobierno. Se le corre a toda la prensa, porque esa imagen, y te estoy hablando solamente de la imagen, del señor subido en un carro y respondiendo a la volada, o sentado en una mesa y respondiendo a la volada a varios periodistas, que son reporteros, como es obvio, que no se le ven las caras a los muchachos que preguntan, de varios temas, y el señor que voltea y le voltea la cara al otro, y le voltea la cara al otro, y le voltea la cara al otro, le voltea... ¿Qué impacto tiene en la propia gente que sí quiere votar por él? Porque hay gente que ya decidió votar por él y que sí quiere votar por él. Pero el verlo así, en una constante evasión, por no decir huida, ¿puede terminar esa gente votando en blanco? No te estoy diciendo que vote por Keiko, porque eso ya es demasiado. ¿Esa gente le puede soltar la mano? A ver, dos cosas, ¿no? Uno es que se corre, como dices, no se corre de una prensa que sea opositora a él, se corre en general de la prensa. En el fondo yo creo que, y sería el tema ya para un psicoanalista más que para mí, creo que se corre a sí mismo. Creo que en el fondo no se soporta mucho, ¿no? Porque sabe, es consciente de sus limitaciones y sabe que puede meter la pata y entonces la mejor manera es correrse de sí mismo, ¿no? Porque si él se enfrenta a sí mismo tendría que hablar a la prensa y eso cada vez que habla pone en riesgo los votos que ya ha conseguido y los votos que podría conseguir. Entonces, ahora, el impacto de esta actitud pusilánime, insegura, etcétera, ¿no? Pues bien, en ese 30%, me atrevo a decir eso, de voto ideológico de izquierda, creo que no va a tener impacto. O sea, es así. En la vida de los seres humanos somos así. O sea, si vemos algo, no queremos reconocer lo equivocado, ¿no? Una persona que está muy enamorada de su pareja ve solo las perfecciones, no ve ningún error. Después ya es diferente, después ya se tiran los platos, después ya comienzan los problemas y todo termina en divorcio, ¿no? Pero hay un momento en que las cosas se ven con entusiasmo, con ilusión. La izquierda tiene un propósito político, que es llegar al poder, y esta es su gran oportunidad. Entonces, algún errorcillo, entre comillas, errorcillo, palabra inventada, de Castillo, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya estábamos viendo que habría, según este cálculo, esta estimación arbitraria, un 12% de voto no ideológico. Yo creo que ahí el nivel de compromiso, de fidelización con el voto es menor. Yo creo que ellos sí pueden votar en blanco, pueden votar viciados, puede que no vayan a votar y puede que algunos se animen a votar por Keiko, ¿no? Por eso digo, él está arriesgando el voto en vez de consolidarlo, porque no arriesga. En campaña hay que arriesgar, es como en el fútbol. Están ahorita 2-2. Tienes que arriesgar porque uno tiene que ganar, ¿no? No te puedes quedar con un empate. Bueno, de repente, ya, pero es que el señor quiere jugar al gol de oro. O sea, quiere llegar a los penales y a ver qué pasa en la red de penal. Y por último, el gol de oro es el que mete el último gol, ganó. O sea, a mí me parece evidente, porque soy una persona pues que razona, lo que está pasando, pero me doy cuenta al razonar que el voto es absolutamente emocional. Entonces, el señor juega a eso y que así permanezca, porque, a ver, el voto, con todo cariño y respeto a los señores vicepresidentes, nunca han importado. Un vicepresidente te puede hacer de repente perder, pero no te hace ganar, pues, ¿no? O sea, y la verdad es que los vicepresidentes son tan desconocidos para el ojo público, con el perdón de mi amigo Galarreta. A la gente no le importa lo que diga o piense Galarreta, ni la otra señora Boluarte, que es más desconocida que él, ¿ya? No se ofendan, pero la gente no creo que alguien tome una decisión por lo bien o mal que hagan la señora Boluarte o Galarreta en un presunto debate. Y el equipo técnico nunca ha importado. Eso es la verdad, es que la galería, lo que importa es lo que dice uno u otro. Digo esto porque recuerden, y tú sí te tienes que acordar, cuando Fujimori debate con Vargas Llosa, era evidente que Vargas Llosa es una persona pues leidísima, con un floro y con una expertise de exposición pública sideral. Y Fujimori lo destrozó, lo dejó en ridículo.
Bueno, eso ya tuvieron la oportunidad de verse las caras en Chota. ¿Cuál, según tú, entonces, sería la diferencia entre el futuro debate que va a haber en Arequipa? Y te adhiero a la otra pregunta. ¿Tú crees que el otro debate pese? Sí, yo creo que va a pesar porque van bastante parejos y para ese momento ninguno de los dos va a haber tomado una gran distancia. No la va a haber recuperado como al inicio de la carrera de la segunda vuelta, hace 3, 4 semanas, Castillo, ni la va a obtener Keiko. Entonces van a estar muy parejos, ¿no? Y sí, el debate tiene mucho impacto. Eso ha ocurrido, mira, Lima, con la cantidad de millones de habitantes que tiene, Lourdes Flores recortó 15 puntos de lunes para domingo, porque Villarán no quiso debatir domingo, debatió lunes porque hay menos gente y ahí, digamos, se caleteaba un poco, ¿no?, debatiendo el día lunes. Ya sabemos, Enrique Cornejo subió 14, 16 puntos, 12 puntos, no recuerdo, en una semana. En la elección del 2002 también. Entonces sí, hay un impacto en el voto, ¿no? Y acá lo que está en juego no es 10, 12 puntos, es 1, 2, 3 puntos máximo. Y además la historia de las segundas vueltas en Perú es 51,5, 48,5, 51-49, 50-50 como en 2016, etcétera, ¿no? Entonces sí va a ser gravitante. ¿Y ahí qué va a ser lo gravitante? No va a ser las propuestas. Mira, Philip, ¿qué te queda del debate del 2016? Yo que recuerde dos cosas. Uno es cómo has cambiado Pelona, y el otro es tú no has cambiado Pelón. Mira, eso queda de los debates. El impacto... O de papá ladrón, hija ladrona, ¿no? O sea, cuando le dijo de papá ladrón, hija ladrona. Punto. Ya está. Claro. Entonces, a ti te parecerá pues una bajeza, a ti te parecerá una cochinada. Bueno, ahora se lo puedes decir tranquilamente a las hijas de PPK, ¿no? Pero en ese momento era pues, ¿no?, la cachocería, ¿no es cierto? Y ya está, y termina, y yo siempre he pensado que ahí hubo un par de cosas absolutamente extrañas, ¿no? El que el jueves se trata de impactar a una población que no es de un extremo muy alto de educación ni de gran cultura política. Nuestro pueblo es un pueblo desinformado, sin gran cultura política, sin gran educación, ¿no? Claro, pero que va a estar muy expuesto. Además, acuérdate que ahí hubo dos cosas que las hizo Humala, ¿no? El prohibir que las Fuerzas Armadas se movilicen, es decir, le quitó votos a Keiko, que era evidente que Keiko tenía más votos en las Fuerzas Armadas que PPK, y que no me vengas a decir que no causó un impacto, que el día viernes previo al domingo de la votación, resulta que el señor Vladimiro Montesinos tenía un teléfono en la base naval del Callao, que maneja el señor Ollanta Humala, porque eso lo manejaba Humala, y que tenía una parrillita con sus chorizos. O sea, y eso se hace público 3 días antes. Evidentemente eso no se hizo para favorecer a Keiko, ¿no? Y Keiko termina perdiendo por menos de un estadio nacional, creo, ¿no? Nos quedan 3 semanas, que es un montón de tiempo. El tiempo que nos queda es el tiempo que usualmente toma entre primera y segunda vuelta en Francia, en cualquier otro país. Claro. Acá es simplemente el tiempo que nos queda, es casi un tiempo, entre comillas, marginal. Todo lo que puede pasar en 3 semanas, olvídate. Mira, volvamos al 2016, pues porque la historia nos enseña, ¿no? Recuerda que en un momento apareció la DEA, que había sido investigada, un USB, etcétera. ¿Ya? Se armó un follón, como dirían los españoles, un quilombo, como dirían los argentinos, o un desmadre, como dirían los mexicanos, o un chongo, como decimos los peruanos, ¿no? Y eso tuvo un impacto en el voto a favor de Keiko. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede pasar ahora en estas 3 semanas? Perdón, te lo grafico así para que la gente no... Tuvo un impacto en el voto en contra de Keiko, porque eso ya nos hemos enterado hoy por voz muy tardía e irresponsable, dicho sea de paso, de Jaime de Altaos y de Sondike, ¿no es cierto? Que si hubieran obrado bien, lo hubieran denunciado en su momento, porque si la señora, reitero, Clara Elvira Ospina, que le digo señora porque en fin, de alguna manera hay que llamarla, hace una operación de dinamitaje político y sicariato político, y los peruanos que trabajaban en América Televisión, no solamente la señora Carreño y el señor Sonday que trabajaban en Cuarto Poder, no se paran y dicen esto no lo pongo, ¿no es cierto? Muy probablemente Keiko hubiera sido presidente del Perú. O sea, cuando uno mete un dinamitazo de esa manera,
hace terrorismo televisivo y 5 años después o 10 años después resulta que dice, ay, la verdad es que no tenía ningún sustento. Es como que el día de mañana, por dar un ejemplo, a mí se me ocurre decir que el señor Castillo violaba a un niño. ¿Me entiendes? Algo pues que es evidentemente atroz, ¿no es cierto? Nadie puede estar de acuerdo con que Keiko sea narca o que el señor Castillo viole a un niño y salga la voz de una persona diciendo, sí, violó a mi hijo, y salga el niño llorando diciendo, me violó. Entonces, yo no voy a pretender que eso no tenga un correlato en el voto, pues. Eso le pasó a Keiko, cosa que es una atrocidad. Imágenes en la calle, un agente en alguna ciudad en el Estado Miami, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces todo está bien montado. Bueno, pero mi tema, más que recordar eso, es qué cosa equivalente puede pasar hoy, que tenga una incidencia en el voto cuando la cosa está tan peleada, y entonces el debate, lo que puede pasar, va a ser muy decisivo, ¿no? Y estamos expuestos a eso. Algo va a pasar. De este tipo, algo va a poner que van a decidir el destino. Un audio, un chuponeo, un seguimiento o una operación de demolición. O sea, como esa bajeza a la que se prestó el Grupo del Comercio, el Grupo La República y América Televisión, por la cual ahora no se hacen cargo los señoritos que dicen ser los abanderados de la limpieza electoral y que son muy buenos haciendo. Eso no se hace. Sí. Porque si tú... Mira, recuerda hace no muchos años apareció en Bolivia una mujer 3 días antes de las elecciones y eso llevó, diciendo que tenía un hijo con Evo Morales, que Evo no había reconocido, y eso llevó a que Evo pierda el referéndum para la nueva constitución. Entonces, ¿qué puede pasar ahora que la cosa está tan extremadamente enfrentada en el Perú? No lo sé, pero que algo va a pasar es probable y el debate sí va a tener un impacto, de hecho. Correcto. Ha sido muy amable con nosotros, como siempre, Lucho Benavente, muy ilustrativo, ciertamente, muy amable. Gracias por la invitación, Filipe. No, gracias, Lucho, muy amable. Entonces, siempre es bueno que la gente se acuerde, ¿no? Por recordar es volver a vivir. Que no se me hagan los sepulcros blanqueados en América Televisión y tal. Todo indica que los contrataron a uno o a varios para que Keiko no sea presidente. Porque si hasta el día de hoy no han podido sustentar que la señora es narcotraficante, miren el tamaño de la acusación, que había lavado 15 millones de dólares en narcotráfico. ¿Le costó la carrera presidencial o no? Imagínense que salga pues el señor Montesino declarando el último día, sí, que yo he hablado con Keiko y tal. Cualquier cosa puede pasar. Ya sabemos que la prensa en el Perú es recontra prostibularia, ¿no? Después de lo que se ha dicho. Y reitero, eso lo ha dicho no ha dejado lugar a interpretación. El señor Jaime Altaos, ¿no es cierto?, ha dicho claramente que eso fue una operación psicológica, una operación periodística sin ningún sustento. Y el señor Sondag ha dicho claramente, claro, hoy en Willax, ¿no es cierto?, dijo, bueno, apechugamos, pues. Apechugar es fusilar la democracia. Lo ha dicho claramente. Entonces, ustedes entenderán que lo de las encuestas yo también lo tomo, pues, muy, muy entrecomillado, porque hay tal cantidad de cosas que pueden pasar en la cola, o en el último día, o en el día previo, que cualquier cosa puede pasar, es la realidad ahorita. Vamos a ir a la pausa. Ya lo sabes, si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, CompuVelón es la solución. CompuVelón está en el segundo piso de CompuPalas. CompuVelón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en la www.compuvelon.pe o vía WhatsApp al 927-420-851. Para servicio técnico rápido y de calidad, CompuVelón es la solución. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato.
Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,